El 1 de abril de 1945, Joseph Stalin convocó en Moscú a sus mejores comandantes para darles órdenes sobre la captura de Berlín. El mariscal Georgy Zhukov, el comandante ruso que había conseguido los mayores éxitos, llevaría a cabo el ataque principal desde su cabeza de puente del río Oder. Un segundo grupo de ejércitos soviéticos al mando del mariscal Iván Konev cruzaría el río Naisa más al sur y entraría más profundamente en Alemania, rodeando la capital. Todos ellos formaban una enorme fuerza soviética de más de 2,5 millones de hombres. Estaban equipados con 6.000 tanques y armas autopropulsadas y 40.000 cañones, morteros y lanzacohetes. Pero los alemanes no iban a ponerles las cosas fáciles. La capital estaba defendida por 1 millón de hombres. Muchos de ellos se encontraban atrincherados en fuertes posiciones defensivas, particularmente en las colinas de Shiloh, una empinada y escarpada elevación del valle del Oder, justo delante del punto de asalto de Zhukov. Los defensores eran un grupo heterogéneo de excombatientes, fanáticos de las SS y jóvenes sin experiencia obligados a luchar, algunos de apenas 14 años, además de ancianos miembros del Volkssturm o Ejército del Pueblo. Para entonces, Hitler se había retirado a un búnker bajo la Cancillería del Reich en Berlín. El Führer tomaba mucha medicación y se movía arrastrando los pies y pasaba gran parte de su tiempo dando órdenes cada vez menos realistas a ejércitos en su mayoría imaginarios. Sus apariciones públicas se habían vuelto cada vez más escasas. Pero a principios de marzo le convencieron de que visitara a algunas de las tropas que se preparaban para la defensa de la línea del Oder. Ese mismo mes apareció para inspeccionar a un pequeño grupo de soldados de las juventudes hitlerianas. Fue su última aparición ante las cámaras. El 13 de abril de 1945, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt moría de un infarto. Había sido uno de los principales arquitectos de la guerra, responsable de invertir todo el poder estadounidense en la ofensiva aliada. El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, aprovechó la ocasión para animar a su cada vez más confundido Führer y hacerle creer que la alianza aliada se vendría abajo. La victoria alemana todavía podía surgir de las fauces de la derrota. Pero cualquier ilusión desapareció rápidamente. 3 días después de la muerte de Roosevelt, Zhukov inició su ataque sobre Berlín. En el frente había un cañón cada 4 metros. Pero la defensa alemana lo había previsto y retrocedió para evitar el bombardeo. Cuando la infantería de Zhukov avanzó, se encontró con una inesperada y dura resistencia. Desesperado por la tensa situación, Zhukov envió a los tanques. Pero enseguida también estos se vieron retenidos. Mientras tanto, en el sur, el asalto del segundo grupo de ejércitos de Konev había obtenido mejores resultados. Sus tropas habían cruzado el río Naisa y se aproximaban a su siguiente obstáculo, el río Spree.
Stalin avivó la rivalidad entre sus dos comandantes, permitiendo que Konev desplazara sus tanques hacia el norte, hacia Berlín. Estaba encantado con la idea de que hubiese una carrera para tomar la ciudad. Al cabo de 3 días de salvaje lucha, las tropas de Zhukov consiguieron hacerse con los barrios periféricos del este de Berlín. Al mismo tiempo, Konev se acercaba a la ciudad desde el sur. La resistencia alemana fue desesperada. El 25 de abril, los ejércitos soviéticos se unieron y empezó el asalto final sobre Berlín. A medida que la lucha se desplazaba barrio por barrio, los civiles iban saliendo de sus escondites en los sótanos. Pero los rusos hicieron caso omiso de las banderas de rendición. La violación de mujeres alemanas fue generalizada. Tres días más tarde, los defensores de la ciudad que habían resistido se concentraban en una pequeña zona del centro de Berlín de menos de 3 kilómetros de ancho. Se combatió calle por calle y casa por casa. La mañana del 30 de abril, las tropas soviéticas empezaron el asalto del Reichstag, la sede del Parlamento alemán. Stalin lo consideraba un símbolo del poder nazi. Les detuvo el fuego pesado. Así que dispararon al edificio a bocajarro con artillería pesada. Esa noche, los rusos consiguieron asaltar el Parlamento. La lucha se extendió sala por sala y por todos los pasillos y las escaleras. Pasarían 4 horas antes de que pudiese izarse la bandera roja en una de las torres del edificio. A la mañana siguiente, el 1 de mayo de 1945, la lucha se dramatizó para las cámaras. Pero para entonces Hitler ya estaba muerto. El 30 de abril, mientras se llevaba a cabo la encarnizada batalla, el hombre cuya desmedida ambición había sumido al mundo en la guerra más cruenta y destrozado un continente exterminando a millones de judíos, se suicidó. Sie wollten, Herr, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos und... Su amante desde hacía años, Eva Braun, con la que se había casado el día anterior, murió con él. Sus cuerpos parcialmente incinerados se enterraron en el jardín de la Cancillería. Pero la lucha continuó. Hitler había nombrado sucesor al almirante Karl Dönitz, y durante los días siguientes el nuevo líder intentó sacar partido de lo que era una clarísima derrota de su país.